Génesis 5:24. Génesis 5:24. Gloria a Dios. Génesis 5:24. Gloria a Dios. Aleluya. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una vez más. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Padre que está en gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, usted que es poderoso, Padre. Señor, usted que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Hoy le damos la gloria, Señor. Hoy le honramos, Dios eterno. Rompa toda cadena, Señor. Rompa todo lo que se oponga, Dios mío, durante estamos predicando, Dios mío. Padre, reprenda al diablo y sus demonios, Padre. Su palabra va a ser predicada, Señor. Úsenos para su gloria, Dios amado. Úsenos con la autoridad que usted nos ha dado, Padre. Que hablemos, Dios mío, a través de su Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Al que está a su lado, dígale y luego se sienta, aprende a caminar con Dios. Aprende a caminar con Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Vivimos momentos donde, hermanos, la iglesia hoy en día se le ha olvidado que debe de caminar con Dios. Vivimos tiempos, hermanos, donde se está viviendo momentos tan duros, amados hermanos. Pero la Biblia dice, hermanos, que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Para no ver muerte fue trasladado. Y amados hermanos, y Dios quiere que como iglesia usted y yo caminemos con Él. Y Él camine con nosotros. Introducción en este mensaje. Ha habido y hay y habrá una gran variedad, hermanos, en estos estados, hermanos, de personas que, hermanos, caminan juntos entre ellos. Unos caminan por amor, otros caminan por interés y otros caminan por caminar con alguien. Pero, hermanos, había un hombre, hermanos, el hombre que caminó con Dios, el hombre que fue librado para no ver muerte. El Señor le ha prometido a una iglesia, amados hermanos, que si la iglesia se guarda para Dios, si la iglesia se santifica para Dios, el Señor le promete y le dice que, hermanos, que por cuanto la iglesia ha guardado su palabra, Él también lo va a librar, Él también lo va a trasladar, Él también, hermanos, lo va a levantar, bendito sea Dios. Y amados hermanos, en estos tiempos necesitamos caminar con Dios para ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Hay gente que está caminando, hay gente que conoce Biblia pero camina sola, pero Dios está dándonos a entender, hermanos, que hubo un hombre, hermanos, que caminó con Él, hubo un hombre que agradó a Dios, hubo un hombre que se apartó de la maldad, hubo un hombre que antes de que Dios destruyera, hermanos, a la humanidad, hermanos, con el diluvio, antes de ello Dios lo trasladó para que no hubiera muerte. Hubo un hombre que, amados hermanos, lo rescató el Señor, amados hermanos, pero era un hombre que vivía para el Señor, era un hombre que caminaba para Dios. Y hermanos, y aquí, hermanos, entre nosotros como iglesia debemos de caminar para el Señor, debemos de vivir para Dios, hermanos, debemos, hermanos, de deleitarnos en Él, deleitarnos en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que nos creó, en el Dios que nos libertó cuando no valíamos nada, en el Dios que nos separó del mundo, en el Dios que nos ha santificado a través de la palabra. Bendito sea Dios. Es evidente que en esto, hermanos, disfrutaba Adán, hermanos, y todos los santos, según las numerosas declaraciones de la Escritura, amados hermanos, que disfrutaban caminar con Dios.
amados hermanos, Adán en cierta ocasión caminó con el Señor, donde, amados hermanos, hablaba Adán con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Y, amados hermanos, pero sabe que el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Y es por eso que hoy más que nunca debemos de caminar con el Señor. No se puede disfrutar de esto a menos que estemos de acuerdo con Dios. A Enoc, hermanos, se le presenta en la Biblia como uno que fue traspuesto sin pasar por la muerte. Mire, fue librado de la muerte, agradando al Señor, sirviéndole a Dios. Fue, hermanos, traspuesto por la fe, no por su habilidad ni por sus méritos, sino, hermanos, como un instrumento en las manos de Dios. Fue realmente por la fe que Enoc, hermanos, fue traspasado. El texto nos habla de la vida del personaje llamado Enoc, que pasó, hermanos, a la historia como la primera persona en abandonar viva esta vida. Enoc fue la primera persona en abandonar viva esta vida. Y usted y yo, hermanos, queremos abandonar esta vida. Queremos irnos de este lugar, pero de ir seguros que vamos con Cristo. Hermanos, un día vamos a ser librados. Un día vamos a ser transportados, dice la Biblia. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dijo Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y los muertos en Cristo, dijo Pablo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que nos hayamos guardado, los que hayamos pasado persecuciones, los que hayamos vivido para Dios, santa y piadosa manera de vivir, seremos también con ellos juntados en las nubes. Nos juntaremos con ellos y con el Dios de la gloria en el aire. Bendito sea Dios. Pero, amados hermanos, para ello hay que caminar con Dios. El hombre que fue, hermanos, arrebatado al cielo por la muerte, eso es glorioso. No tener que pasar por la muerte. Hubieron dos. El otro fue Elías. No vieron muerte. O sea que el Señor va a librar a la iglesia. Vienen cosas terribles, vienen cosas donde la iglesia, hermanos, Dios la tiene para este tiempo. Esta es la iglesia de los últimos tiempos que tiene que guardarse para el Señor, que tiene que vivir para Cristo como que si hoy fueran a morir, como que si hoy fuera el último día. Eso es lo que Dios quiere que vivamos, hermanos, para Él. Que lo agrademos a Él y no a los hombres. Enoc simboliza, hermano, a los creyentes salvos que serán arrebatados vivos al cielo cuando venga, hermanos, el Señor Jesucristo. El nombre de Enoc significa dedicado y consagrado. Se dedicó al Señor, vivió para el Señor, se consagró para el Señor, se santificó para Dios, fue perfecto delante del Señor, caminó, hermanos, en caminos de rectitud, caminó con el Señor, amados hermanos. Y es por eso que en esta noche usted y yo debemos aprender a caminar con el Señor. Y, hermanos, los que concuerdan con su vida, al ser arrebatado, los días de Enoc en la tierra fueron 365 años. Anduvo con Dios y viviendo santamente, hermanos. Santamente. Enoc fue hijo de Caín, uno de los hermanos, de los primeros hermanos de la sociedad pagana formada, que fue Caín. Enoc fue hijo de Caín. Pero Enoc caminó con Dios. Se guardó para el Señor. Y, amados hermanos, fue recto delante del Señor. Y a los rectos Dios los va a guardar. A los rectos Dios los va a librar. Aunque usted no tenga que comer o quizás no tenga trabajo, si usted es recto delante de Dios, Dios lo va a guardar. Dios le tiene preparadas cosas grandes a usted y a mí. Y pronto, hermanos, nos vamos de esta tierra. No importa cuánto suframos en esta tierra, pero si vivimos para el Señor, Dios nos va a librar, Dios nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a dar, hermanos, donde no hay, nos va a dar el Señor, porque Él es grande y su promesa es para siempre, y para siempre es su misericordia, y separados de Él nada podemos hacer. Bendito sea Dios, amados hermanos. Salmo 112:2 dice de esta manera:
Salmo 112, 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Si usted y yo caminamos, si caminamos en la rectitud del Señor. Ahora, Enoc caminó con Dios. Para caminar con Dios hay que andar en la dirección que se mueve Dios. Para caminar con Dios hay que andar en la dirección que Dios se mueve. Alabado es Dios. Hermanos, todo está en un proceso, hermanos, de transición. Todo, hermanos, se está desarrollando para que el creyente en Cristo Todopoderoso tiene que moverse, hermanos, para donde Dios lo lleva. Para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Dios. Nadie puede caminar, hermanos, juntos si no están de acuerdo. Hermanos, caminando con Dios, Dios te lleva de la mano. No hay controversia entre tú y Dios. Hermanos, cuando alguien camina con un amigo, con la esposa, hermanos, que si el uno cae, el otro lo levanta. Así es caminar con Dios. Que cuando Dios, hermanos, ve tus momentos difíciles, tus momentos de lucha, que cuando estás en el suelo, Dios te sigue diciendo: ven, camina conmigo, que yo te voy a guiar, que yo te voy a dirigir, que yo te voy a llevar más lejos de lo que tú te imaginas. Cuando caminamos con Dios, no hay controversia entre Dios y el hombre, sino que todo lo que estaba oculto es aclarado, hermanos, delante del Señor. Cuando caminamos con Dios, ya no venimos a ser siervos. Le dijo a Abraham, hermano, ahora serás mi amigo. Somos amigos, hermanos, algo que tenemos derecho delante de Él, hermano, y caminamos con Él de la mano, y agarrados de la mano, hermanos, no vamos a perecer. Hermanos, si siente fuerte el volumen de allá de las bocinas, me le baja, por favor, para que no hacer sordas a los hermanos. Amados hermanos, y cuando caminamos con el Señor no hay controversia. Cuando caminamos con Dios no hay controversia. Si hay dos hermanos que andan caminando juntos, no está metiéndole cosas del otro al otro, no le está metiendo maldad, no está hablando mal, porque caminan juntos, porque están en el mismo arado, porque van en el mismo camino de rectitud, porque van, hermanos, caminando, adorando el nombre del Señor, viviendo para Dios. Están caminando con un celo que es santo. Bendito sea Dios. Y el que está caminando con aquel amigo, hermanos, que camina en este evangelio, aunque aquel te meta cosas de aquel, usted sigue diciendo: no, este va caminando conmigo en las buenas y malas, yo caminaré con él, que aunque él ya no tenga fuerza, yo le voy a ayudar a levantarse. Bendito sea Dios. Cuando caminamos con Dios no hay controversia. La pregunta en esta noche es: ¿pueden dos caminar juntos que no anduvieran de acuerdo? No pueden caminar juntos. Porque aunque estemos en este evangelio, aunque estemos en esta iglesia, si usted no camina de acuerdo conmigo, no va a suceder lo que tiene que suceder. Hermanos, ¿sabe de que la gente cree de que el pastor se tiene que acoplar a la visión de ellos? No, los miembros tienen que seguir la visión del pastor por la palabra. Los proyectos que el pastor tiene es que meterlos a la visión a los miembros. Porque no es al revés, hermanos, porque por la palabra siempre Dios ha venido hablando a los ministros que tiene al frente, al ángel de la iglesia. Y amados hermanos, y es por eso de que cuando caminamos con el Señor, hermanos, no hay nada, hermanos, de que nos esté desviando para otro lugar. Cuando caminamos con el Señor, aunque tengamos momentos duros, aunque tengamos momentos de lucha, aún en la misma congregación, hermanos, no buscamos a salir a otra congregación, porque, hermanos, desde que conocemos el evangelio, las congregaciones todas tienen fallas, los que están al frente, y venimos a ver que el problema somos nosotros. Cuando ya nos caminamos con Dios, andamos buscando pretextos, andamos buscando excusas, pero el que camina con Dios está en oración, está buscando el rostro de Dios y le está diciendo: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero seguir tu voluntad, yo quiero vivir para ti, yo no quiero vivir por mis propios méritos, por mis propios esfuerzos, yo quiero vivir y agradarte a ti. Dice la Biblia que Enoc agradó a Dios. Cuando agradamos a Dios, amados hermanos, todas las cosas, por muy difíciles que sean, Dios viene a hacer las que nos favorezcan. Y hay que aprender a agradar a Dios. Lo malo de la iglesia es
que la iglesia dice que está, hermano, caminando con Dios. Pero él no caminó todos los días con Dios. Ningún día se separó. Todos los días. El cristiano por nada debe de separarse del Señor. El cristiano debe de caminar con el Señor. Cuando usted en realidad está caminando con el Señor, usted no quiere que ni los cultos se terminen. Porque la Biblia nos enseña que esta es casa de Dios y puerta hacia el cielo. Donde quiera que se hace el culto. Cuando caminamos con el Señor estamos más interesados en el servicio que le vamos a dar a Dios. Que mi servicio a Dios le agrade. Por eso para ello tenemos que prepararnos desde antes. Tenemos que pasar un momento de oración desde antes. Amados hermanos, tanto hermanos como los que están sentados, como los que tenemos privilegio, tenemos que pasar por lo menos alguna hora de rodillas pidiéndole al Señor, porque queremos agradarle a Él, porque queremos que Él se mueva, porque queremos que Él haga cosas grandes, hermanos, y comenzamos a quebrantarnos delante de Dios, porque sabemos que lo que estamos haciendo no queremos hacerlo de parte de nosotros, sino que queremos que Dios se mueva más allá de lo que nosotros creemos. Queremos que Dios haga cosas maravillosas, las que nosotros no conocemos. Queremos que el poder de Dios se manifieste en las vidas, que las vidas sean liberadas, que las vidas sean sanadas, que las vidas sean llenas del poder de Dios, que las vidas vivan para Cristo, que nosotros vivamos para Cristo, que nosotros, hermanos, podamos adorarle en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre, dice la Biblia, que le adoren en espíritu y en verdad, que le den todo, hermanos, que le sirvan a Él del todo. Bendito sea Dios. Caminando con Dios es estar viviendo en el Espíritu, es vivir para el Espíritu, es vivir en las cosas del Espíritu, es andar en el Espíritu, amados hermanos, y eso nos hace falta, vivir para Dios, tener sed de Dios, tener sed, hermanos, que una sed que no se termina, una sed que no deja de ser, hermanos, una sed de la búsqueda del Señor, de decirle al Señor, no me conformo con esto, yo no me conformo con lo que te estoy sirviendo, yo quiero darte más, yo quiero darte más, yo quiero agradarte, yo quiero que tú perfecciones mi caminar, yo quiero que tú me lleves por donde tú quieres llevarme, pero quiero hacer tu voluntad, quiero servirte a ti, yo no quiero abandonarte. Hermanos, cuando caminamos con Dios, Dios te hace las cosas difíciles que usted las pueda sobrepasar, te hace, hermanos, cuando caminas con Dios, aunque tengas problemas en tu casa, ese problemista lo pones en las manos de Dios, no te puede detener de adorar a Dios. Cuando caminas con Dios, la tribulación no te mueve, cuando caminas con Dios, el problema no te mueve, aunque te sacuda como trigo, usted permanece en Él, usted permanece en Él, porque Él es tu ayudador, Él es quien te sostiene de su mano, Él es quien te ayuda, Él es quien liberta a tu familia. Cuando caminamos con Dios, Dios va a libertar a los tuyos. Cuando caminamos con Dios, la enfermedad se va a ir, aunque tengas años de enfermedad, aunque ya no creas, pero cuando caminamos bajo la voluntad, cuando caminamos bajo el fuego de Dios, cuando caminamos bajo la presencia de Dios, esa enfermedad tiene que irse. Gloria a Dios, amados hermanos, el problema tiene que irse. La falta de fe, amados hermanos, a Dios no le agrada, y es por eso, amados hermanos, que debemos de tener fe, debemos de servirle a Dios en medio de la escasez, debemos de servirle a Dios en medio del problema, debemos de adorar a Dios, hermanos, como si fuera el último día. Debemos de entrar a la presencia de Dios. Bendito sea Dios, para que sea el Señor moviéndose en nuestras vidas. Cuando caminas con Dios, aunque el mismo diablo te haga la guerra, no te puede detener, porque hay un cerco, porque tu casa está cercada. Cuando caminas con Dios, hay un ángel protector que camina contigo. Cuando caminas con Dios, la Biblia dice en el Salmo 34:7 que el mismo Dios, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Cuando caminas con Dios hay victoria, aunque sientas que te estás muriendo, aunque te digan lo que te digan, tú le vives creyendo a Dios, tú sigues creyéndole a Dios, tú sigues creyendo en su poder, tú sigues creyendo de que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, no importa cuánto tarde, Dios mío, pero tú lo vas a hacer. La promesa que me ha
decretado la vas a hacer, la vas a cumplir, Señor. Aunque derrames lágrimas, aunque tengas dolor, aunque tengas sufrimiento, aunque sientas que tu alma se deshace, pero Él anda, Dios mío, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, aunque sientas que nadie cree en ti, aunque sientas que ya no pueda. Cuando caminas con Dios, Dios te lleva sostenido, Dios te lleva hacia tu victoria cuando estás caminando con Él. No importa cuántas amenazas hayan, cuando caminas con Dios, su presencia es real, su presencia está a tu lado, su poder está a tu lado, la fe está a tu lado, esa fe que está, y una fe, hermanos, inquebrantable, esa fe, hermanos, nadie te puede mover de ahí, porque estás caminando, estás agradando. Voy caminando, que aunque parezca que estoy padeciendo, que aunque parezca que estoy perdiendo la batalla, pero estoy agradándolo, durante lo voy agradando viene victoria, durante lo voy agradando viene fuego de Dios, durante lo voy agradando viene victoria, durante lo estoy agradando con la pérdida que tuve, durante lo voy agradando hay victoria, hay victoria, hay victoria. El pueblo de Dios está en victoria. Cuando caminas con Dios todo cambia. Anda, Dios mío, algo está pasando en esta noche. Cuando hay victoria, hay victoria. Aunque sea cáncer, hay victoria. Cuando caminas con Dios algo sucede. Tocas el corazón de Dios, tocas el corazón de Dios. El papeleo se mueve, lo que habían dicho, lo negativo se va por la palabra. Anda, Dios amado, mi alma te alaba, Dios. Hay victoria en esta noche. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó, Dios lo transportó, Dios lo arrebató. Y le dijo a Enoc: por cuanto has caminado conmigo. Mire, no está en la Biblia, yo estoy entrando en lo que Dios me está dando. Por cuando anduviste conmigo piadosamente, anduviste en santidad, te voy a librar de la muerte. No vas a ver muerte. Oh, gloria, aleluya, porque Dios a sus hijos les avisa antes de que suceda algo. A los que caminan con Él, a los que viven para Él, alabado y bendecido es Dios. Y en esta hora necesitamos una iglesia que camine con Dios, una iglesia que deje la vanidad, una iglesia que deje el afán, una iglesia que se meta al fuego, una iglesia que se santifique, una iglesia que se perfeccione en la palabra, una iglesia que se llene del poder del Espíritu Santo. ¿Quieres que Dios camine contigo? Comienza a caminar con Él, comienza a sacrificarte para Dios, comienza a vivir para Dios, comienza a buscarle en medio de la sequedad, en medio de que cuando todo parece que está perdido, usted lo sigue adorando, usted le sigue exaltando a este Dios de poder. ¿Andarán dos que no estuvieran de acuerdo? No pueden. La respuesta es: no anduvieran dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3 lo está preguntando, Amós 3:3. Andarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo. No pueden caminar en desacuerdo, hay que caminar de acuerdo. Y es por eso que Cristo, hermano, en cierta ocasión estaba diciendo, hermano, en cierta ocasión decía que donde estaban 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que aunque haya desacuerdo en ese momento, pero si se ponen de acuerdo, Dios va a estar allí en medio de la escasez, en medio de la batalla. Cuando aprendemos a perdonar, cuando vivimos para Dios, cuando nos damos cuenta, hermanos, que no queremos solamente el bien para nosotros, sino que también para los hermanos. Bendito sea Dios, y para todo aquel que necesita de Dios. Hay que caminar junto con el Señor. Estar de acuerdo significa que no hay más controversia. Estar de acuerdo significa que usted y yo ya no tenemos nada contrario entre nosotros, sino que estamos en un mismo sentir, en un mismo Señor, en un mismo espíritu y en una misma mente. Estar de acuerdo. Y amados hermanos, nadie que esté en desacuerdo con Dios puede andar junto a otro que esté de acuerdo con Dios. Es por eso que hay muchos hermanos, muchas veces la gente dice, hermanos, es que hay división, es que estos prefieren aquello. Es que el problema es que como la gente no se endereza y andan en otros espíritus confundidos y no se dejan enseñar, no podemos andar juntos. Aunque yo sea su pastor y quiera enseñar y usted no se deja, no puedo andar junto con usted, porque usted tiene el espíritu de rebelión.
Hermanos, no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Si usted no cree en lo que yo creo por la Biblia, no podemos andar juntos. Si yo no creo y usted cree en algo de la Biblia y yo no creo en ello, no podemos andar juntos. Aunque queramos, siempre vamos a chocar y vamos a tener un desacuerdo. Siempre va a haber algo contrario, y entonces para andar juntos tenemos que creer lo mismo por la palabra. No por lo que se inventa el pastor, no por lo que inventa un predicador, por lo que dice la Biblia. Obedeciendo a Dios, hermanos, juntos, sirviéndole a Dios juntos, caminando con Él, amados hermanos, teniendo el tiempo para servirle a Él en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de dolor. Quiere decir, hermanos, que el creyente está actuando, hermanos, en la voluntad de Dios. Se ha arrepentido y ha confesado su pecado, y por eso está, hermanos, está en el propósito y en la pasión del Señor. Para caminar con Dios debe haber mutua confianza. Enoc tenía confianza en Dios y Dios tenía confianza en Enoc. Hermanos, cuando Dios te da un ministerio, cuando Dios te da un privilegio, lo que pasa es que Dios está depositando su confianza en usted. No es que Dios no lo conoce, Él lo sabe todo, pero Él quiere que usted y yo le seamos fieles a lo que Él nos ha dado. Que Él quiere que usted y yo lo saquemos adelante para servirle, hermanos. No había ni duda ni sospechas de ninguna para él, hermanos. Para caminar con Dios hay que ir, hermanos, a la par de Él. Hay que caminar a la par de Él para caminar con Dios. No se puede correr adelante de Dios y caminar con Él, ni se puede ir, hermanos, rezado, hermanos, y caminar con Dios. Tenemos que ir, hermanos, a la par, caminando con Él, peleando en esas batallas a través de la fe. Tenemos que ir luchando, siguiendo adelante. Enoc agradó a Dios. ¿Cuáles son los requisitos, hermanos, esenciales para agradar a Dios? Tenemos que andar en intimidad con Dios. Esto no es solo de venir a la iglesia. Esto no es así de que usted diga soy hermano en Cristo. Esto es de que tenemos que tener intimidad con Dios. Si usted no ora, está en pecado y no está en intimidad con Dios. ¿Y sabe cuáles se nos echa más de ver? Las obras de la carne. Si no oramos, ¿cómo podemos caminar con Dios? Si la oración es hablar con Dios. Y es por eso, hermanos, de que gloria al Señor, hermanos. Si usted no tiene una vida diaria de oración, usted no camina con Dios. Aunque diga lo que diga por la palabra, el que camina con Dios está deleitándose en el Señor. Está orando, hablando con su Padre. Y Dios le habla a través de la palabra. Y ese es el problema, hermanos. Enoc andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. De la nada desaparece. Se lo lleva el Señor. El Señor vio la fidelidad y dijo: rairé contra la tierra y los hombres, porque la maldad ha subido al corazón de Dios. Pero antes de ello, trasladó a Enoc. En el capítulo 6, adelante, hermanos, habla de que habla de un arrepentimiento, hermanos, y que Dios traía sobre la faz de la tierra destrucción con el diluvio. Pero en el capítulo 5, 1 en adelante, habla, hermanos, y habla de la vida de Enoc, hermanos, que Enoc se guardó para el Señor, caminó con Dios. Caminar con Dios significa que se guardó, se santificó, se purificó en el Señor. A veces queremos que Dios nos libre de ciertas cosas, pero no caminamos con Él. Hay derechos que no los tenemos por no caminar con Él. La gente que camina con Dios, Dios le escucha más fácil. O sea, los que caminan con Dios es de que estén arraigados en Cristo y están haciendo la voluntad de Dios. Que lo que Dios dice, eso es. Que si el Señor les dice para acá es, allí van. ¿Cómo alguien, hermanos, que no está en comunión con Dios, cómo a esa persona Dios lo va a guiar? De ninguna manera. Eso es antibíblico. Si no oramos, si no ayunamos, si no leemos Biblia, por mucho que usted diga estoy esperando la alianza de Dios, Dios no te va a guiar. Porque, ¿sabes por qué? Dice la Biblia que si el corazón no te reprende, mayor es Dios.
¿Por qué no nos reprende? Porque la gente no quiere ayunar. No hay temor de Dios. Cuando nos reprende, nosotros sentimos eso, que estamos fallando. Yo cuando estoy en la casa, yo estoy pensando, no he ayunado y se me mete eso. Me da como un temor, no de miedo de que me van a matar, sino de que la voluntad del Señor es que hagamos todo para la obra de Él. Que le sirvamos a Él. Entonces, hermanos, la gente habla, hermanos, porque no se profundiza en la Biblia, porque no buscan a Dios. La gente dice, Dios voy a orarle al Señor y Dios va a hacer lo que yo le pida. No, hay que guardarnos, hay que vivir una vida íntima con Él, para que Él sea nuestro amigo. Un amigo, hermano, da la vida por su amigo. Hablando de Jesús, Jesús dio la vida por nosotros. Y a usted le va a doler ver a un amigo que usted ama tanto, un amigo que quizás creció con él. Usted le va a doler verlo con una enfermedad de muerte fatal en cama. Y usted va a llorar y va a querer que Dios lo levante de ahí. Ese es un amigo. Y para caminar con Dios debemos de hacer su voluntad. Imagínense, hermanos, que a Enoc lo trasladó por la fe y porque caminó con Dios. Y nosotros, hermanos, no caminamos con Dios y queremos que Dios haga las cosas. No es así. Hay que empezar a vivir para Dios. Hay sacrificios que no queremos hacer. No queremos abandonar lo que nos estorba. Queremos vivir una vida, hermanos, así en miseria espiritual. Una vida así. Creemos que a Dios le agrada. A Dios no le agrada esa vida. A Dios le agrada que la iglesia, hermanos, haga la voluntad de Él. Tanto como nosotros, hermanos. Pero para hacer la voluntad de Dios hay que despegarnos de lo que no sirve. Hay que despegarnos de aquello que nos estorba. Hay que despegarnos de aquellos que nos quita la intimidad con Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Para escuchar la voz de Dios. De madrugada me presentaré, le dijo el salmista David. De mañana oirás mi voz. Hay que despegarnos de lo que nos estorba. Hay que despegarnos, hermanos, de la cobija. Hay que despegarnos de todo, hermanos. Hay que olvidarnos de todo, del problema. Y hay que apegarnos a Dios. Porque Él es el amigo fiel. Él es el verdadero. Él es nuestro ayudador. Hay que buscar al Señor. Mira, hermanos, aquí hay gente, hermanos, que Dios ya a tiempo les hubiera hecho lo que ellos están pidiendo. Pero el problema es que cuando acuerdan, dejan de congregarse, dejan de buscar al Señor. Cuando Dios ha estado a punto de darles la bendición. Y así es el que ora, hermanos. Un día oró. Y ese día estuvo orar y orar. Y ya venía la bendición. Pero se descuidó y dijo, ya no oro más. Porque nunca me llegó. Y en ese día tal vez Dios le iba a dar lo que le estaba pidiendo. Caminando con Dios. Aprendiendo a caminar con Dios de verdad. Caminamos con una Biblia, pero no caminamos con el Dios de la Biblia. Caminamos con una Biblia, pero la Biblia no la leemos en la casa. Si le pregunto a alguien cuántas Biblias tiene, algunos van a decir que tienen unas 10, unas 6, unas 4, unas 2, pero ninguna leen. Hermanos, y esta palabra hay que empezar a buscarla todos los días. Para caminar con Dios, para ser librado. Por cuanto le dijo a aquella iglesia, has guardado mi palabra, yo también te libraré de la ira venidera que ha de venir para probar al mundo entero. Por cuanto la ha guardado, sé fiel hasta la muerte, le dijo. Amados hermanos, en una de las iglesias de Apocalipsis, por cuanto la ha guardado. Guardado significa, no es que por cuantos versículos te sabes, por cuanto la has practicado en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, por cuanto la has vivido, por cuanto has vivido lo que tú has leído, bendito sea Dios. Sí, porque a veces la gente se maravilla que la gente sabe de Biblia. ¿Y de qué sirve? Dios quiere que empecemos a caminar con Él. Que empecemos a caminar. Que empecemos a vivir para Él una vida diferente. Una vida piadosa. Agradó, hermanos, Enoc a Dios. ¿Cómo lo agradó? Viviendo íntimamente. Dios se lo llevó. ¿Cómo caminó Enoc? En comunión íntima, consagración. La comunión con Dios. Hablaba con Dios. Oraba. Solo se puede disfrutar y vivir a base de la separación del mal, a base de la separación de lo que nos estorba, del mundo y de todos sus deseos.
Fíjense que la gente cristiana nunca se separa del mundo, todo el tiempo vive en el mundo. O sea, no le estoy diciendo que se va a ir de este mundo, sino que con las amistades. No pueden vivir sin esas amistades. ¿Qué será? No están separados para Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, dice, que se cree, que se constituye, cualquiera que se cree amigo del mundo es enemigo de Dios. Eso dice la Biblia. Hay gente que tiene más amigos mundanos que cristianos. Y no es así, la Biblia no podemos torcerla. Gloria a Dios. Usted quiere, ¿verdad?, agradar a Dios. Olvídese del mundo, a andar con el mundo revolcándose, sino que ore por el mundo. Pídale que Dios traiga al mundo, porque Jeremías dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero la gente todo el tiempo: ay, es que mi amiga, ay, tengo nostalgia. Llega la Navidad, tengo nostalgia de estar con mis amistades de allá, de los antepasados. Hay cervezas, hay drogas y hay de todo. Y el cristiano que dice que camina con Dios, allí mismo está. Y la Biblia, hermanos, habla. Ezequiel le dijo a Israel que se estaba prostituyendo con el mundo. Y es por eso, iglesia, que usted tiene que consagrarse. Usted fue separada ya del mundo, fue sacada, fue arrebatada del mundo para hacer luz en medio de las tinieblas. Usted ya no es igual que al mundo. Usted ya no tiene que andar anhelando eso. Usted tiene que anhelar estar en la presencia del Señor, viviendo para Dios. ¿No se ha fijado que en esos tiempos toda la gente se pone nostálgica? Dicen: ay, siento tristeza, allá quisiera estar en mi país. Ay, es que yo solo estoy aquí. El que es nacido de nuevo, esos son paganismo, hermano. El que es nacido de nuevo, hermano, sabe en quién ha creído y sabe quién lo ha llamado. Por eso Enoc caminó con Dios. Caminar con Dios no es fácil. Caminar con Dios, se te va a prohibir andar con aquellos que te sirven de tropiezo, que te hablan malcredeza. Se te va a decir: sepárate de ellos. Hasta que no te separes de ellos, no voy a hacer lo que voy a hacer contigo. Dios quiere una total separación entre el hombre y el mundo. Tenemos que predicarles, pero no tenemos que estar con ellos. Una separación, una total separación, para que caminemos con Él. Fíjense que yo veo que aquí los hermanos son, no sé cómo le llaman en su país. En el país le llaman de nosotros una palabra que ni ha de estar en el diccionario. Huraños le llaman, que no, como que no son apegados con los hermanos, pero son bien apegados con el mundo. Mire qué raro que está eso. Si dice la Biblia que en qué concuerdan la luz con las tinieblas. Es que mi amiga es my best friend. Hasta en inglés se le sale aquí. Mi amigo es my best friend. ¿Quieres caminar con Dios? Tienes que deshacerte de lo que te estorba. Cuando usted se hace cristiano, yo recuerdo cuando me hice cristiano, me deshice de mis amistades, borré los números, porque ellos siempre me estaban invitando a tomar. Y ya no viví allí con ellos. Porque uno tiene que determinarse: o le sirves a Dios o vas a estar a media todo el tiempo. Cristo quiere almas que hayan nacido de nuevo. Gente en el cristianismo que nazca de verdad. Gente que cuando su amigo le dice una mala palabra: no me hables malas palabras, porque yo no hablo malas palabras y eso me contamina a mí estarte escuchando. Usted le puede hablar con respeto a un amigo y decirle: mira, antes yo andaba en esta vida, pero ahora no, eso me ofende. Pero si usted no quiere decir mala palabra, se pone a reír. Usted es otro que participa. Si dice la Biblia, un proverbio, que ni en las palabras de ellos nos riamos, ni en las señales que hacen ellos. Y es por eso, hermanos, que caminar con Dios, no cualquiera camina con Dios. Porque la gente viene el mes de aquel que anda con la flecha, ahí andan ellos, regalándose rosas entre ellos. Aquel que anda ahí con una flecha, que dicen que le dio un flechazo, dicen. Hermano, ¿y por qué, hermana, ¿y por qué no vino a la iglesia? No, es que teníamos una reunión, hubo intercambio de regalos. Caminar con Dios, todo eso es paganismo. El verdadero amor está aquí. La Biblia habla el amor del Padre y el amor del Hijo.
que son verdaderos. El verdadero amor es sufrido. El verdadero amor todo lo soporta. El verdadero amor no es fingido. El verdadero amor que un amigo te tiene y una amiga te tiene, de hermanos que somos hermanos en Cristo. A él le duele tu condición. Le duele cuando estás enfermo, enferma. Te va a visitar, va a orar por ti y te lleva algo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero no queremos nada del mundo. Queremos agradar a Dios. Para agradar a Dios, hermanos, hay que decidirnos. Hay que determinarnos. Gloria al Señor. Y es por eso que Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó. Me da risa porque a veces creo que algunos de aquí han de estar jugando de amigos secretos ya cuando vienen esa fecha. Y conociendo de la palabra, hermano. Ya lo estoy viendo medio serio. Pero hermano, caminar con Dios no es como usted cree que está caminando. No es como yo creo que estoy caminando. Para caminar a Dios, con Dios, tengo que crucificar mi carne. Tengo que servirle a Dios, hermano, por completo. Bendito sea Dios. Para caminar con Dios, tengo que estar juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dijo Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dice Gálatas 2:20. Ay, es que son mis familiares y yo no les puedo decir. Claro que puedes decirles y tener boca. Si la Biblia dice que somos atalayas, se van a ofender. Más los ofenden ellos a nosotros, poniéndonos cualquier cosa del mundo. Y es por eso que para caminar con Dios, no cualquiera camina con Dios. Porque no cualquiera le sigue de verdad. Y Dios quiere que empecemos a seguirle de verdad. ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia y viene arrastrando todavía las cosas paganas? Hay que servirle a Dios, hermano. Hay que servirle en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos, le agradó a Dios? Se consagró Enoc. Tuvo comunión con Dios. Solo se puede disfrutar a través de la comunión. Hay gente que quiere disfrutar de los beneficios de Dios, pero no tiene comunión con Dios. Hay gente que Dios quieren que vean su problema, pero no tienen la comunión con Dios. Tienen más comunión con el mundo, con los quehaceres. Y Dios quiere un tiempo que tengamos comunión con Él. Que le sirvamos a Él, iglesia. Que nos enfoquemos en Él, porque mire, tanto tiempo vienen diciéndonos que Cristo viene. Y hoy más que nunca está más cerca que antes. Hoy más que nunca nos vamos a ir de esta tierra y pidámosle al Señor, no queremos perdernos, hermanos, y no digamos que la mitad o unos cuantos nos vamos, queremos irnos todos en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Oiga, antes de que Dios se lo llevara, dio un buen testimonio en la tierra, que caminó con Dios. Y eso es lo que tenemos que empezar, hermanos, a hacer. Si no tenemos buen testimonio, podemos empezar desde hoy. El testimonio no lo damos nosotros porque queremos. Primero tenemos que empezar a tener relación íntima con Dios para tener un buen testimonio. Luego van saliendo los frutos y van saliendo las obras. ¿Cuándo? Cuando estamos cerca del Señor. Las cosas buenas van saliendo cuando tenemos la comunión con el Señor. Y es por eso, iglesia, que el hombre que caminó con Dios agradó a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por lo que Dios se lo llevó a su presencia para que no sufriera dolor en la tierra y en la muerte. Tenemos que ser, hermanos, siervos y siervas de verdad delante de Dios. Tenemos que vivir para el Señor. Una vida media, hermanos, como llevamos esa vida, no nos garantiza que nos vamos con el Señor. Hermanos, Dios demanda y demanda más. Nosotros tenemos más que darle a Dios. ¿Cómo demanda más? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, o sea, por encima de todas las cosas.
Amarlo no significa que lo voy a amar de labio, es hacer lo que Él dice. Es acercarme más a Él. Es dejar lo que me estorba. No podemos llevar esta vida 20 años más, si es que llegaran a haber otros 20 años. Tenemos que recapacitar, pensar y decir, en realidad he perdido mi tiempo. Es verdad, estaba en la iglesia, pero nomás como oidor. Yo quiero vivir para el Señor, que cuando suene la trompeta seamos levantados. Que cuando Cristo venga, o si Él no ha venido y yo muero antes, estar seguro que voy a ser resucitado y me voy a juntar con los que están vivos en el aire. Pero primero resucitan los muertos en Cristo. Hermanos, tuvo testimonio. Tuvo un buen testimonio delante del Señor. La fe hace posible que nos sometamos a la voluntad de Dios. Nuestra vida es aceptada, hermanos, cuando vivimos y nos movemos, hermanos, de acuerdo con lo que Dios ha dicho. El discípulo de Jesús, hermanos, como anduvo Enoc, es que mostró, hermanos, humildad. Y 1 Corintios 15:9, Pablo dice, yo soy el apóstol más pequeño de todos. Pablo dijo que incluso no era digno de ser llamado apóstol. Pablo no aceptaba porque él decía, ¿cómo es posible? Si yo antes perseguía a la iglesia. Pablo, hermano, se ponía en un lugar bien bajo. Ahora la gente quiere un puesto bien alto. Hay que caminar con Dios para que seamos humildes. Nadie de nosotros va a ser humilde si no se acerca a Dios. Aunque conozcamos Biblia. La rebelión se va cuando tenemos relación con Dios. Si usted y yo queremos, hermanos, vivir, hermanos, una vida agradable a Dios, hay que terminar, hermano, nuestra amistad con el mundo. Hay que terminar nuestro contrato con el mundo. Porque Dios le rompió toda obra de Satanás cuando nos libertó. Para que le siguiéramos a Él. La gente que quiere estar amarrada con el mundo. La gente sigue amando este mundo perverso. Este mundo va a ser destruido. Esta tierra va a ser destruida, amados hermanos. Hay que empezar a vivir una vida piadosamente delante de Dios. Agradable al Señor. Viviendo para Él. Tener, hermanos, tener un buen testimonio. ¿Cómo se logra? Por medio de Cristo. Ninguno de nosotros puede dar buen testimonio si no está pegado al Señor. Dice que hay gente que se cree bien santa. Y de santa no tienen nada porque una, no hablan con Dios. Solo son de apariencia. No oran, no ayunan, no vigilan, no leen Biblia. Entonces, ¿a dónde está la santidad? La santidad no está en la apariencia. La santidad viene a través de la palabra. La palabra nos santifica. La palabra nos limpia. La palabra nos purifica. Y hermanos, tenemos que agradar al Señor. Fue testigo de Dios, Enoc. Agradó a Dios. Y otra, hermanos, Enoc no tuvo una vida de aislamiento, sino una vida de separación. Se separó de todo lo del mundo que le contaminaba. Santificados, los que se santifican, la santificación significa separación, consagración. El Señor nos limpia, nos purifica y nos da, hermanos, para hacer la obra que tenemos que hacer para Él. Hay que separarse. Hay que vivir para Dios. Eso es porque el Señor nos demanda mucho, hermanos, y nos demanda a no ser amigos del mundo. Nos demanda a vivir para Él. Que vivamos para Él. Yo los veo medio tristes cuando les digo que se despeguen del mundo. Los veo tristes porque algunos están bien casados con el mundo. No pueden abandonar el mundo, hay que abandonarlo, hermano. Hay que sacrificarnos. Cristo lo dio todo por nosotros y nosotros debemos de entregar todo por Él.
Porque Él ya murió en la cruz del Calvario. Ahora le toca su parte a usted y a mí. Esos falsos predicadores y falsos apóstoles que andan diciendo, hermano, no, ya Jesús hizo el sacrificio. Ya no hay que orar, ya no hay que ayunar. Que el Señor reprenda al diablo. Jesús hizo su sacrificio de venir a morir a la cruz del Calvario. Pero la iglesia tiene que sacrificarse. La iglesia, si quiere entrar al cielo, tiene que abandonar lo que le estorba. La iglesia, si quiere guardarse para Dios, tiene que abandonar aquello, hermanos, que le impide servirle a Dios. Hay unos que dicen que ya no hay que ayunar. Ya el Señor hizo todo el sacrificio, ya vino a la cruz, ya no hay nada que pagar. ¿Quién ha dicho eso? Si dice la Biblia, Cristo mismo lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Está diciendo, muera los deseos del mundo, muera lo pagano, muera lo mundano, muera todo lo demás y sígame. Muera todo, aunque tenga sufrimiento, muera todo el dolor y sígame a través del dolor. Hermanos, imagínense si Job no se hubiera sacrificado cuando el Señor le quitó todo. Job hubiera fracasado. Todos los hombres que pasaron grandes pruebas. Si José no se hubiera sacrificado, José no llega a ser la segunda mano de Faraón. José no hubiera salvado a Israel si no se hubiera sacrificado. Si Moisés no hubiera dejado toda la riqueza de Egipto. Moisés era bien estudioso, bien educado, bien estudioso. Los mejores estudios tenía en aquella época. Pero ¿sabe qué? Moisés tuvo que abandonarlo y irse al desierto porque el Señor lo llamó. Todo quiere sacrificio. El problema es que nosotros queremos ser amigos de Dios y amigos del mundo, amigos de todos los demás, pero menos amigos de Dios. Hay que ser más amigos de Dios, para que cuando a la hora que le clamemos, su oído esté atento a la voz de los que le claman. Para que a la hora que le busquemos, hermanos, no tengamos tropiezo. Que nuestra oración pase de aquí del techo. Aprendiendo a caminar con Dios es dejar todo aquello que te impide servirle a Dios. Dejar todo aquello que no te hace ver de que hay que buscar su rostro, de que hay que acercarnos hoy más que nunca, porque el tiempo avanza, los días están siendo acortados. ¿Y para qué los acortas? Para que los santos dicen que sean salvos, amados hermanos. Los días están siendo acortados. Hoy más que nunca hay que acercarnos al Señor. La iglesia, hermanos, vive lo mismo. A la iglesia llevamos, hermanos, ya casi 14 años predicándole el mismo mensaje, pero la iglesia no cambia. ¿Qué estará pasando? La iglesia no crece espiritual. Palabra ha habido, enseñanzas han habido. Y dice la Biblia que no hay que ser solamente oidores, sino que también hay que ser hacedores, que debemos de aprender y practicarlo, enseñarlo. Pero hermanos, nos predican el mensaje de entra por aquí y sale por allá. ¿Cuándo vamos a aprender a caminar con Dios? ¿Cuándo nos vamos a decidir a buscar la santidad verdadera de Dios en la palabra? ¿Cuándo vamos a buscar de verdad, hermanos? La Biblia dice, Santiago 4:4, dice la Biblia, hermanos, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga, el Espíritu Santo, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos está anhelando, está celoso por nosotros, porque Él quiere que le sirvamos a Él. Está celoso. Y es por eso, hermanos, de que debemos de aprender a caminar con el Señor. La gente, hermanos, por cualquier títere del diablo que le dice, hermanos, que no venga a la iglesia, no viene. No, cuando caminamos con Dios, no tenemos controversia con Dios. Somos los primeros en estar en su casa. Somos los primeros en hablar de Dios. Somos los primeros en sentir las misericordias de Dios en nuestras vidas. Bendito Dios.
Por eso, hermanos, dice que el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Usted camina con necios, pues usted es otro más de ellos. Usted tiene que caminar con sabios. ¿Por qué cree que Dios va a quebrantar al que camina con necios? Porque a la necedad se le pega. Cuando acuerda, usted anda igual que aquel, como el mundo, ya no parece como hijo de Dios. Ya anda en todo lo de aquel. No, ¿y qué tiene malo? Y el problema es que aquellos le preguntan a los que no se congregan. Pregúntele a alguien que esté 24/7 buscando al Señor. Y ese le va a decir, estás equivocado. Hermanos, el que anda con necios será quebrantado. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Fíjese que hay hermanos que aunque estemos en la misma congregación, como caminan con necios, aunque muchas veces queramos convivir con ellos, no les gusta. Porque cuando les hablamos de la palabra, les hablamos del ayuno, les hablamos de que hay que buscar al Señor, no les gusta. Y estos que son cristianos. El cristiano lo que más tiene que hablar en una reunión es palabra de Dios. Hablar más de Dios, de las maravillas de Dios. Pero a veces nos ponemos a hablar de otras cosas que son pasajeras, que no sirven. Usted donde quiera que vaya, usted el testimonio que tiene que dar es hablar más de Dios. No que exaltan otras cosas. Ya no les voy a decir porque ya los tengo ya. Ya no les voy a decir qué. Pero hermanos, exaltan más eso que se va a terminar, que los tiene así apagados. Y no exaltan al Cristo de la gloria. Hay que testificar de que este Dios nos ha libertado. Y es por eso que debemos de hablar más de Dios. Más de Dios. La gente se aburre de hablar de Dios, pero de aquellos no se aburren. Están las 24/7. Hablemos del Señor. A nosotros Dios es quien nos tiene sano. Dios es quien nos ha dado. Dios es nuestro ayudador. Él es nuestro consolador. ¿No se ha preguntado usted por qué será quebrantado el que se junta con necios? Porque esa necedad se le ha pegado. Mire, hermano, no es mentira. Cuando nosotros, hermano, más que no buscamos al Señor como se debe, cuando andamos con necios, cuando acordamos, empezamos a hablar las mismas malas palabras de ellos. Se me salió, dicen uno. No es que te salió, es que ese demonio ya lo tenés allí. Porque estamos descuidados, hermano. La Biblia habla, hermanos, Mateo 12, 36 y 37, que en el día del juicio dice, los hombres darán cuenta a Dios por cada palabra ociosa que sale de su boca, porque con tu lengua, con tus palabras serás justificado, dijo Jesús, y con tu boca también, con tus palabras serás condenado. La palabra es la que nos condena. Y no podemos andar hablando, hermanos, aquellos hermanos que con la misma boca adoramos a Dios. Esta boca se nos dio para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para, hermanos, engrandecer su nombre, para elogiarlo. No fue traspuesto por Dios, esto hizo por la fe. La fe tiene, hermanos, dos aspectos que debe de creer: la existencia de Dios. La fe es la única cosa que coloca a Dios en su debido lugar y al hombre en el suyo. De acuerdo, hermanos, con la relación con el Señor, al tener fe es entregarse a Dios. Y descansar en la fe quiere decir, hermanos, de que aunque Dios, hermanos, permita que pasemos cosas, pero por medio de esa fe, la Biblia dice que el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Mas el justo por la fe vivirá, aunque todo lo demás esté pereciendo. Por la fe. Usted no va a vivir por su trabajo, usted va a vivir por la fe de que Dios le dio un buen trabajo, pero el Señor es a través de la fe que vive. Porque la Biblia dice que nosotros andamos por vista, andamos por fe y no por vista, dijo Pablo. Si alguien se le acerca, crea que hay Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es el afán que nos estorba de creer en que Dios lo va a hacer. Nos estorba de creer en que Dios nos va a responder.
Y mucha gente, hermanos, anda así afanada, que como que quieren ayudarle a Dios. Usted no puede ayudarle a Dios. Hay que tener fe. Hebreos 11:5 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que se le busca, de lo que le busca. Amados hermanos, y es por eso que Enoc fue transportado, caminó con Dios, tuvo fe. El Señor se lo llevó. Fue transportado por la fe. Hermanos, ninguna cantidad de obras pueden compensar la falta de fe. Aunque usted haga buenas obras, no pueden compensar de que estamos faltos de fe. Y es imposible que agrademos a Dios. Y eso es hacerle mentiroso a Dios cuando Él ha dicho que Él lo va a hacer. Debemos de tener fe. Debemos creer, hermanos, servirle a este Dios. ¿Sabe que Enoc profetizó? El hecho de caminar con Dios, hermanos, precede el servicio. Profetizó de aquellos que son nubes sin agua, que toda corriente contraria. En Judas 1:12 al 14, hermanos, profetizó Enoc, hermanos, que son manchas en nuestros agapes, que son manchas, hermanos, en nuestro perfecto amor. Enoc lo profetizó, hermanos, de que esos falsos predicadores que ya están, hermanos, destinados, hermanos, al infierno. Bendito sea Dios, porque, hermanos, ya, aunque la gente diga, vamos a orar por los predicadores. Mira, un predicador de muchos años y que conoció de la palabra del Señor y que Dios lo usó en un don, es difícil que se arrepienta otra vez, porque ha sido un gran conocedor de Dios. Y ha hecho grandes prodigios y milagros. A menos que Dios trate con una enfermedad de muerte. Pero ahí lo contrario, nadie lo va a poder hacer cambiar. Ya los predicadores que están torcidos, cuesta, hermano. Porque ellos creen que tienen la verdad. Y aunque ellos saben que no tienen la verdad, salieron de la verdad. Y se hicieron cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Y es por eso, hermanos, de que algunos hermanos, dijo aquí Judas, que ya están destinados para ese infierno que viene. Porque, amados hermanos, no es fácil. Si no es fácil convencer a un miembro que no sabe nada de la palabra en escuela bíblica, que solo sabe lo básico que ha escuchado en la iglesia, cuánto más a alguien que está bien preparado con la palabra. Cuesta convencer, hermanos, a alguien que hermanos, que apenas está llegando a la iglesia. Ahora cuánto más a alguien que está bien preparado en la palabra y está torcido. Porque son demonios que le llegaron hasta desviarlo de la verdad, a creer que está en la verdad. Y es por eso, hermanos, que debemos de caminar con Dios, para que Dios nos guíe, para hacer su voluntad. Hay que caminar con Él, para que el Señor nos vaya guiando. Judas 1:12, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Oiga lo que dijo: 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio, dice. Y es por eso, hermanos, de que Judas, hermano carnal del Señor Jesús, estaba aquí combatiendo contra esos falsos predicadores, falsos enseñadores, que estaban enseñando doctrinas diabólicas, que estaban enseñando enseñanzas, hermanos, satánicas. Y dice Judas en Judas 1:3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos, animándolos, empujándolos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos. Que esa fe, quien ustedes crean, esa fe ustedes la guarden, la cuiden y la defiendan a capa y espada, porque han salido muchos burladores, bendito sea Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los de antes habían sido destinados para la condenación, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo había una gran depravación con los predicadores como lo hay hoy. Es por eso, hermanos, que nosotros, ¿por qué debemos de estudiar? Para que defendamos con argumento la palabra. Cuando venga un falso, estar llenos del Espíritu Santo, pero también tener conocimiento que no nos convenza. Tener conocimiento, no hablar a lo loco, porque aquellos se van a burlar, los demonios se burlan. El diablo se conoce la Biblia. Si el diablo se la conoce, ¿por qué un cristiano no la va a conocer? Debemos de conocerla, hermano. Debemos de conocer en lo que nosotros estamos creyendo. Enoc vivió en una época difícil, de opresión. Todo lo bueno, hermanos, tuvo fe y sirvió a Dios, predicando contra la maldad y la impiedad. Además profetizó por medio del nombre de nuestro Señor Jesús. Conclusión: que sea la presencia de nuestro Dios nuestro mayor deseo, que la voluntad de Dios sea nuestra primera elección, que la ayuda de Dios sea nuestra única confianza, que el Señor, que el ser hechos semejantes a Dios sea nuestra gran esperanza. Vamos a ponernos de pie en esta hora, caminando con Dios. Podemos caminar con Dios. Tenemos que caminar con el Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Para caminar con Dios hay que agradarlo. Para caminar con el Señor hay que empezar a agradarlo. Se han levantado falsos predicadores. Y Dios quiere que nosotros, la palabra que conocemos, la pongamos por obra y echemos fuera toda falsedad, hermanos. Padre que está en gloria, he predicado su palabra, Señor. Dios mío, ayúdenos en esta noche, Padre. Ayude a este pueblo. Habrá alguien hoy que necesita oración. Sabe, amados hermanos, que tal vez usted ha caminado con Dios, pero tal vez nuestro corazón muchas veces ha estado lejos de Dios. Hoy más que nunca acerquémonos a Dios. Hoy más que nunca pidámosle a Dios que nos ayude. Esta es la noche, iglesia. Usted ya no puede caminar con el mundo, debemos de caminar con Dios. Ya no se haga más del mundo, hágase más de Dios. Habrá alguien hoy, alguien más que necesite oración. Tal vez usted tiene años en la iglesia, pero su corazón tal vez ha andado lejos del Señor. Pero hoy podemos acercarnos a Dios. Enoc fue trasladado porque caminó con Dios, hizo la voluntad de Dios, le sirvió a Él. Caminó con Dios y Dios le llevó. Oh Señor eterno, Padre, mire mi hermana, Señor. Padre, mire en esta noche, Dios, ayúdele a caminar con usted, Señor, más de cerca. Señor, mire, Dios amado,